Al igual, el título era otro en su inicio. Hacía relación sobre el cruce de la filosofía intercultural de Ricardo y principalmente la idea de ética intercultural con los aportes que provienen del pensamiento comunicacional latinoamericano, que es un campo por donde yo transito habitualmente. Pero como somos vecinos y conversamos cotidianamente, Ricardo me solicitó que pudiésemos plantear la presentación en otros términos y centrarnos específicamente en lo que ha sido también otro campo de trabajo que he desarrollado que dice relación con las tecnologías. ¿Vale? De hecho, en el texto que escribe Ricardo, ¿cierto? Y que nos comparte Cristóbal, hay un guiño en la página 3, el párrafo 1, ¿no? De la página 3, que hace alusión a la implicancia que tiene la cuestión, por un lado, mediática y tecnológica respecto a pensar las democracias en clave intercultural, ¿cierto? Entonces, a partir de aquello, me di la tarea de ver cómo podemos entonces darle mayor presencia a la problemática tecnológica en el marco de discusión que nos plantea Ricardo. ¿Mm? Entonces, la presentación aborda esta idea de cómo pensar las tecnologías, ¿cierto?, en el marco de un proyecto de interculturalidad, pero también en el marco del reconocimiento de las relaciones interculturales actuales, ¿no? Bien sabemos que la interculturalidad es un concepto bastante polisémico, como dice Tubino, ¿no? No hay una definición cerrada, ya que opera como un significante vacío, ¿no? Estamos en permanentes procesos de disputa sobre lo que es la interculturalidad. Y si bien la podemos pensar como un proyecto, ¿cierto?, para la concreción de esa democracia intercultural que nos plantea nuestro amigo, también debemos reconocer que la interculturalidad es un acontecer permanente, ¿no?, un cotidiano. Y en ese acontecer, en esa dimensión acontecimental es donde yo me sitúo. Prefiero pensar la interculturalidad más bien como procesos prácticos, ¿no?, como relaciones que se dan y cómo esas relaciones conllevan dimensiones vinculadas a los juegos de poder. ¿Bien? Entonces parto con esta imagen para ver, bueno, qué racionalidades tecnológicas están hoy día siendo diseñadas, configuradas al momento de pensar lo tecnológico, ¿no? Lo tecnológico. Traigo la computadora cuántica, ¿no?, que ha venido a hiperoptimizar los procesos de análisis de datos, y una tecnología donde las ñañas, ¿cierto?, tejen sus telares, ¿cierto?, y a través del cual también cuentan un relato ahí, ¿no? Dos tecnologías distintas, donde subyacen también racionalidades tecnológicas distintas y que nos hablan de cómo la tecnología también incide, ¿no?, devela formas de vida, formas de estar en el mundo y formas de construir procesos de interacción, tanto con lo tecnológico en sí, pero también cómo lo tecnológico media nuestras relaciones humanas, ¿cierto?, media los proyectos políticos, ¿no? No podemos desconocer el rol que cumple lo tecnológico sin caer en un relato tecnodeterminista, ¿no?, que superponga la tecnología a las mediaciones humanas que ahí se establecen. En efecto, citando a Mumford en esta obra ya clásica, ¿cierto?, la tecnología juega un rol preponderante entonces en el diseño de la cultura, ¿cierto? Tiene un impacto brutal. Si bien él dice ahí que quizás no es tan grave o tan preponderante en el ambiente físico, también lo es, ¿cierto? Hoy día los trabajos, por ejemplo, de Flavia Costa sobre el tecnoceno a propósito del antropoceno, dan cuenta que la acumulación tecnológica también está generando una nueva capa geodésica, ¿no? Entonces también tiene implicancias físicas, pero nos interesa en este momento reflexionar sobre sus implicancias en nuestras culturas. ¿Qué debemos o aspectos tenemos que considerar en esa discusión? Estamos experimentando, a decir de varios autores, una mutación estructural. Hay un nuevo régimen de significación que se organiza a partir de la implementación de nuevas tecnologías, principalmente de las tecnologías que tienen que ver con la microtecnología, ¿cierto?, la microelectrónica, los elementos que tienen que ver con los procesos de digitalización en curso, ¿no? Y eso está generando mutaciones en el orden del saber, del poder, de los signos, ¿no? Y fuertemente en los modos de comprender la realidad. Una realidad que se reifica, ¿no?, que de algún modo pierde ese estatuto tradicional que teníamos de lo real, y es una realidad que se empieza a narrar a sí misma dentro del propio relato tecnológico. Una realidad de segundo orden, o un mito semiótico, diría Barthes también. Una mitologización sobre lo real. Una realidad que se autonarra a sí misma.
Me interesa al respecto entonces dar cuenta de cómo en esta configuración de realidad la tecnología se construye, diría Schmuckler, como una suerte de relato ideológico sin ideología. ¿Mm? Un relato ideológico sin ideología. Un relato que se desancla de sus condiciones productivas justamente para narrarse a sí mismo. ¿Mm? Y establecer, a propósito de la imagen que está ahí, la tecnología como el aparato redentor, ¿cierto?, que viene a salvar las sociedades, pero de la mano de una ideología única, que es la ideología del progreso y desarrollo, ¿no? A propósito de todos los trabajos que se elaboraron desde el difusionismo en los 50 en adelante, vemos cómo la concepción de tecnología se va a anclar principalmente a un mito, ¿cierto?, o una ideología del desarrollo desde la lógica del progreso capitalista, ¿cierto? Pero para evitar ese condicionante vinculado a las condiciones económicas o productivas de la tecnología, el relato que se instala fuertemente es un relato mitológico. ¿Sí? Y esto lo trabaja muy bien Schmuckler, lo trabaja Matelar también, ¿no?, en torno a cómo la tecnología se narra a sí misma, se disocia de sus coordenadas históricas, de sus coordenadas ideológicas, y se instala como un sistema de creencias principalmente, ¿no?, pero que da cuenta justamente de sistemas culturales, económicos, políticos, anclados a la idea de linealidad y progreso. Evidentemente también hay una mutación en los modos de entender el poder. No me voy a detener tanto en esto, principalmente muestro estas imágenes que hacen alusión a las concepciones Foucaultianas del poder, ¿no? Pero claramente que la incidencia de la tecnología en las sociedades contemporáneas pasa por identificar la convivencia, dirían algunos, pero también ciertas actualizaciones de cómo el poder se ejerce en la sociedad actual, ¿cierto? No pasa solamente por las relaciones in situ, materiales, concretas, sino que también pasan por relaciones de poder altamente virtualizadas, ¿cierto?, en donde el ejercicio de la dominación apunta a los regímenes de conciencia, ¿no?, a las formas de psicopolítica, como se ha ido instalando en la discusión filosófica contemporánea de algunos autores. Entonces eso también tenemos que considerarlo, ¿no?, al momento de pensar la incidencia de la tecnología en el marco de una sociedad democrática intercultural y cómo remueve las formas de poder. Y por supuesto las formas de vida, la instalación de nuevos marcos de existencia, ¿cierto?, en donde pasamos de las formas de vida que se instalan en la industrialización, ¿cierto?, del sujeto obrero, de un sujeto que maneja los modos de producción maquínicos, ¿cierto?, a unas formas de vida en permanente interrelación con las tecnologías digitales, y unas tecnologías digitales que vienen a transformar la condición del humano, ¿cierto? La antropóloga Paula Sibila habla de la condición del sujeto posorgánico, por ejemplo, ¿no?, un sujeto que deviene ya en otra forma de humanidad, una humanidad que no podemos desatenderla, ¿no?, de las condicionantes tecnológicas. Entonces esos elementos también creo yo que hay que considerarlos, de cuáles son las formas de vida contemporáneas que una democracia intercultural también tendría que considerar, ¿no? También mutaciones en el ámbito de la política y lo político, ¿no? Experimentamos evidentemente una espectacularización de la política, ¿no?, donde las tecnologías mediáticas e hipermediáticas contribuyen a la elaboración de relatos desanclados de su realidad, ¿cierto? Y más bien lo que opera es la fábula, ¿cierto?, que se narra por medio de estas tecnologías más que su marco de referencialidad. Pero por otro lado también mutan lo político, las dimensiones de disputa, las dimensiones de conflictividad, las dimensiones que tienen que ver con la reorganización del sentido, ¿cierto? Y ahí ha sido muy interesante los trabajos que se vienen desarrollando sobre los usos y apropiaciones de tecnologías occidentales por parte de agrupaciones, ¿cierto?, colectivos, que se desmarcan de esa racionalidad moderna, ¿cierto?, para hacer un uso político, ético, ¿cierto?, distinto del factor técnico, que es donde hemos desarrollado la mayor parte de las investigaciones, al menos en el doctorado, ¿cierto?, vinculado a estas temáticas. Fenberg, ¿cierto?, desde la filosofía de las técnicas, principalmente del pensamiento crítico, nos da cuenta que si bien existe un relato dominante sobre la cuestión tecnológica, ¿cierto?, los modos de entender la tecnología y los modos de hacer uso de la tecnología explicitan unas racionalidades ambivalentes, unas formas de concepción de lo tecnológico que son ambivalentes y que conviven en sí mismos, ¿cierto?, que entran en interacción.
Por un lado dice, cuando pensamos en la cuestión tecnológica tenemos que estar atentos a cómo hay una racionalidad que apuesta a la conservación de las jerarquías, ¿cierto? A la reproducción de un orden dominante, que es básicamente el relato que viene desde la institucionalidad, ¿cierto? Desde las grandes empresas que controlan la producción tecnológica a nivel global, ¿cierto? Y no solo instalan, por tanto, un modo de comprensión tecnológico, sino que también una forma de entender la producción de la cultura, ¿cierto? Las formas de entender la producción de lo humano, las formas de entender los modos de organización social. Sin embargo, dice Feinberg, también hay que estar atento a cómo esas racionalidades sobre la tecnología en algunos espacios apuestan por racionalidades de carácter más democrático, ¿cierto? En donde la tecnología estaría al servicio de proyectos de transformación hacia lo común. Pero lo que no se cuestiona Feinberg, ¿cierto?, es la emergencia de otras tecnologías ancladas a otras racionalidades. Siempre está pensando las tecnologías en el marco del diseño de las sociedades occidentalocéntricas, ¿vale? Y piensa más bien racionalidades ancladas a ese tipo de aparatos tecnológicos, a la existencia de ese tipo de tecnología y no a la creación de otros modos de producción tecnológica, ¿cierto? Ahora, voy cerrando rápidamente, ¿cómo eso incide en el plano de lo intercultural? Evidentemente, se ha instalado una formación discursiva hegemónica sobre la cuestión tecnológica que da cuenta de un relato monotópico y monotecnológico, ¿cierto? Pensamos la tecnología desde Occidente, desde el centro de la modernidad, y pensamos ciertos ámbitos o ciertos aparatos técnicos, ¿no? Cuando hablamos de tecnología, nuestros propios imaginarios sociotécnicos, ¿cierto?, lo relacionan a estos aparatajes, ¿cierto?, al celular, ¿no?, a ciertos aparatos que son propios, ¿cierto?, del desarrollo tecnológico de Occidente. Sin embargo, a partir de la filosofía del filósofo chino, siempre se me olvida el nombre, pero Jung Kim, el que escribió Fragmentar el futuro, ¿cierto?, un libro que hace poquito fue publicado, se nos plantea la idea de cómo avanzar en el reconocimiento de cosmotécnicas, de formas de ética y moralidad y epistemes también que apuestan por otros vínculos entre lo tecnológico, lo humano y la naturaleza, ¿cierto? Y ahí aparece la noción de tecnodiversidades. O sea, volvemos al inicio de la presentación, ¿no? No solamente pensar la computadora cuántica, ¿cierto?, no solamente pensar las tecnologías del occidente, sino que también pensar otras tecnologías, ¿no? Además, hay unas incidencias que tienen que ver con lo intercultural que dicen relación con los efectos en el espacio y en el tiempo, ¿no? Los mecanismos que ya aquí los nombraban, ¿no?, los mecanismos de deslocalización, ¿cierto?, la comprensión del espacio-tiempo, van a incidir fuertemente en los modos de cómo las culturas se piensan en el lugar, ¿cierto? Y se piensan en el lugar en relación a esas tecnologías y no a otras, ¿no? Entonces, cómo el diseño de tecnodiversidad a partir de bases cosmotécnicas distintas nos permitirían instalar otras tecnologías a partir de la concepción de otras formas de construir el tiempo y el espacio, ¿no? ¿Qué tiempo y espacio se viven en el telar mapuche, por ejemplo? Son distintos los tiempos y espacios que generan este tipo de interconexiones digitales, ¿no? Otro elemento interesante es considerar el colonialismo de datos que impera, ¿cierto?, en las sociedades digitales como una forma de razón instrumental, como una forma de dominio, como una forma también de producción de subjetividad, incluso con elementos racializadores, ¿no? Saben que la inteligencia artificial tiene un componente racializador fuerte, ¿no?, en los modos de producción de sujetos, en los modos de producción de razón, ¿no? Entonces hay que considerar esos elementos también. Y a partir de la indagación que he hecho en los trabajos de Arturo Escobar sobre las teorías del diseño, ¿cierto?, desde la perspectiva de las ontologías políticas relacionales como él habla, se van dando argumentos también para pensar y reconocer el diseño de otras tecnologías que no apuestan a una lógica instrumental, sino que más bien a una lógica relacional. Y un elemento que me parece del todo importante porque nos lleva a la materialidad de esta cuestión tiene que ver con confrontar la idea de infraestructura y desconexión, ¿cierto?, que genera el aparataje tecnológico en la sociedad contemporánea, desde una idea que no está del todo desarrollada y tampoco hay muchas respuestas al respecto, que dice en relación con la idea de soberanía tecnológica, ¿cierto? Como las materias de política pública, como las otras economías políticas sobre los artefactos maquínicos, ¿cierto?, van a dar cuenta de posibilidades concretas económico-políticas, ¿no?, de avanzar en los otros elementos que anteceden a ese punto, ¿no?
Hoy día seguimos anclados a una economía política de los aparatos maquínicos que están reguladas por las transnacionales, ¿no? Tenemos muy poca soberanía tecnológica, incluso a escala nacional. Pensemos entonces a espacios de transescala, ¿no? Que pasa por las comunidades locales, ¿no? Entonces, ¿cómo avanzar en una discusión que en el marco del proyecto que nos plantea Ricardo Sala estos elementos tengan consideración? Me faltó una C ahí. Entonces, y estas son las preguntas que yo le planteo, profesor. ¿Cómo abordar estos problemas en el marco de una propuesta intercultural decolonial? Todo el tema de lo tecnológico y todos los factores y los frentes que abre hacia la discusión. ¿Qué nos puede decir la ética intercultural sobre la mudanza que genera el desarrollo y frenesí tecnológico, ¿no? ¿Qué aportes puede dar esa ética intercultural? ¿Y qué lugar se asigna al fenómeno tecnológico en el proyecto ético-político de la democracia intercultural? Eso, colegas, muy amables por su atención.